Una anciana fue desalojada porque no podía pagar el alquiler, pero cuando descubrieron quién era, quedaron en shock. Doña Catalina estaba sentada en el borde de la cama. Le temblaban las manos mientras pasaba los dedos por la desgastada colcha que cubría el colchón. La casa de adobe, alguna vez vibrante y llena de vida, ahora parecía una sombra de lo que era antes. Cada pared llevaba recuerdos, cada mueble contaba una historia, pero esas historias estuvieron a punto de ser interrumpidas. Ya no podía pagar el alquiler, incluso con todos los esfuerzos, bordados vendidos en el mercado, tamales preparados, con tanto cuidado, muebles queridos entregados a extraños. Nada había sido suficiente. El tiempo se había convertido en su mayor enemigo, acumulando deudas como una tormenta silenciosa que finalmente había llegado para arrasar todo. El día del desalojo llegó demasiado rápido. Don Carlos, el impaciente propietario, apareció en la puerta con aire de forzada resignación. Era un hombre alto, con ojos pequeños que siempre parecían estar calculando algo. «Lo siento, doña Catalina», dijo, pero su voz no transmitía ningún rastro de arrepentimiento. «No hay nada que puedas hacer, tienes que irte». Ella asintió en silencio a pesar de que tenía el corazón roto. Antes de irse, caminó lentamente por la casa, tocando cada superficie como si intentara memorizarlas para siempre. Los muros, de adobe, aún conservaban el calor del sol que entraba por las ventanas, iluminando el pequeño altar dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe en la sala. El antiguo suelo de baldosas crujió bajo sus pies, como si también lamentara su partida. Cada rincón de esa casa me traía recuerdos vívidos. El aroma del café de olla que preparaba cada mañana, las risas de los niños corriendo por el patio, las serenatas que don Gael, su difunto marido, tocaba con la guitarra debajo de la ventana. Todo esto ahora pertenecía al pasado. Con lágrimas en los ojos, recogió sus pocas cosas y se fue. El sol de la tarde le quemaba la piel mientras caminaba por las calles adoquinadas de Guanajuato, cargando solo con una maleta maltrecha y el corazón roto. No había ningún lugar a donde ir. Pero, gracias al cielo, Emiliano, su nieto, apareció para ayudarla. «Abuela, te quedarás conmigo», dijo, sosteniendo su mano con firmeza. «Resolveremos esto, lo prometo». Pero la tristeza de doña Catalina era palpable. Se sentía impotente, avergonzada, como si fuera una carga para los demás. Para distraerla, Emiliano sugirió que organizaron las pocas cosas que habían guardado de la mudanza. Mientras rebuscaba entre las cajas viejas, algo llamó su atención. Era una pequeña caja de madera, tallada con detalles florales y adornada con pequeñas piedras brillantes. Ella nunca la había visto antes. Con el corazón acelerado, doña Catalina la abrió. Dentro había magníficas joyas, collares, anillos y aretes que parecían pertenecer a otra época. Pero además de las joyas, había algo más. Un sobre, amarillento por el tiempo, con el nombre de don Gael escrito en el frente. Abrió la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Doña Catalina sostuvo la carta con delicadeza, como si temiera romper algo al tocarla. El papel era fino, casi traslúcido, y las palabras escritas a mano parecían bailar bajo sus ojos mientras le leía en voz alta a Emiliano. «Mi amada Catalina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que cada pieza de esta caja ahora te pertenece. Estas joyas han estado en mi familia durante generaciones, pero las guardé para asegurarse de nunca meterme en problemas. Confié en don Carlos para que me lo entregara si me pasaba algo. Espero que haya cumplido su promesa. Si necesitas vender alguno de ellos, no lo dudes. Tu seguridad y felicidad siempre han sido mi prioridad. Con amor eterno, tu Gael». El silencio flotó en el aire durante unos segundos.
pesado como una cortina de terciopelo. Doña Catalina bajó lentamente la carta, con la mirada fija en las joyas que brillaban dentro de la caja. Sintió un nudo en la garganta. Era como si don Gael todavía estuviera allí, cuidándome, incluso después de tantos años. Él lo sabía, dijo Emiliano rompiendo el silencio. Su voz estaba llena de indignación. Don Carlos lo supo desde el principio, y no dijo nada. La ira surgió dentro de él como una llama que no podía apagarse. ¿Cómo podría alguien ocultar algo tan importante? ¿Cómo podía alguien permitir que su abuela sufriera tanto cuando había una solución tan clara? Enfrentémoslo, declaró Emiliano. Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing, things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated, and how should we interpret them? We'll break it all down for you, with the help of some experts, to make sense of the numbers that shape our world. Al día siguiente fueron a casa de don Carlos. Era un edificio modesto pero bien cuidado, con coloridas flores adornando el patio delantero. Cuando llamaron a la puerta, apareció don Carlos con una sonrisa forzada en el rostro, como si ya supiera que algo estaba a punto de cambiar. «Lady Catalina, Emiliano», saludó tratando de mantener la compostura. «¿Qué te trae por aquí?» Emiliano no perdió el tiempo. Sacó la carta del bolsillo y se la entregó a don Carlos, quien inmediatamente palideció. «¿Sabías esto?», acusó Emiliano, con voz firme y controlada, pero con un dejo de furia. «Sabía de esta caja todo el tiempo y no dije nada. Dejaste sufrir a mi abuela, la despojaste de la casa, mientras sabías que ella tenía derecho a estas joyas». Don Carlos tragó saliva y sus ojos recorrieron la habitación en busca de una salida, cualquier justificación que pudiera absolver. Eso no es cierto», tartamudeó, tratando de reír, pero su voz salió débil e insegura. Emiliano levantó la carta y comenzó a leer las palabras en voz alta, destacando cada detalle que incriminan a don Carlos. El dueño se desplomó en una silla cercana y se cubrió la cara con las manos. Doña Catalina miraba todo en silencio con los ojos llorosos, pero sin derramar una sola lágrima. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos. «Elijo perdonarme», dijo con voz tranquila pero llena de autoridad. Emiliano se volvió hacia ella con incredulidad. «Abuela, ¿cómo puedes perdonarlo después de todo esto? Te dejó sufrir». Ella respiró hondo y cerró los ojos por un momento antes de responder. «El odio no me devolverá mi hogar, tampoco traerá de vuelta a Gael. Él siempre creyó en el perdón. Elijo honrar eso». Hubo un largo silencio en la habitación. Don Carlos, visiblemente conmocionado, bajó la cabeza. «Yo lo siento», murmuró, su voz apenas audible. En los días siguientes al enfrentamiento con don Carlos, doña Catalina sintió una inesperada ligereza en su corazón. No era exactamente felicidad, la herida de perder su hogar aún estaba fresca, pero había algo reconfortante en saber que había elegido el camino del perdón. Era como si una parte de ella se hubiera liberado de un peso invisible. Al vender uno de los collares más valiosos de la caja, pudieron no solo saldar la deuda acumulada, sino también comprar una pequeña casa nueva. Estaba en las afueras de Guanajuato, lejos del bullicio de las calles centrales, pero rodeado de un frondoso jardín donde crecían en profusión flores de cempasúchil. Para doña Catalina, aquellas flores fueron una señal de esperanza y renovación. Pasó horas cuidándolos, plantando nuevas plántulas y viéndolas crecer bajo el ardiente sol. «Abuela, te ves diferente», comentó Emiliano una tarde mientras tomaban café en el porche de su nueva casa. Él la observó con curiosidad, notando cómo los rasgos cansados de su rostro parecían haberse suavizado desde que se habían movido.
Ella sonrió, sus ojos brillaban con una serenidad que no había visto en mucho tiempo. «Tal vez soy diferente», respondió. «Perdonar es como abrir una ventana después de años de vivir en una habitación cerrada. El aire fresco entra, aunque sea lentamente». Emiliano asintió pensativamente. Admiraba la fuerza de su abuela, pero todavía llevaba en su interior una punzada de resentimiento contra don Carlos. «Pero eso no cambia lo que hizo», dijo finalmente, en voz baja, pero firme. «Él te mintió, abuela. No se puede olvidar así». «No digo que lo haya olvidado», respondió colocando su taza de café sobre la mesa. «Pero guardar rencor solo me haría daño. Gael siempre decía que el odio es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Prefiero seguir adelante». Mientras tanto, don Carlos afrontaba sus propias consecuencias. Desde el día en que se enfrentó a Emiliano y doña Catalina, no había podido dormir bien. Sus palabras resonaron en su mente. «Elijo perdonarte». Por mucho que intentara justificarse ante sí mismo sus acciones, sabía que había fracasado como ser humano. Había ignorado su obligación moral y había dejado que el dinero hablara más alto. Una mañana decidió visitar a doña Catalina. Llegó vacilante a la puerta de su nueva casa, sosteniendo un pequeño paquete en sus manos. Cuando abrió la puerta, él apenas podía mirarla. «Lady Catalina, vine a disculparme nuevamente», dijo con la voz temblorosa. «Sé que mis palabras no arreglarán lo que hice, pero quería darte esto». Le tendió el paquete, que contenía una vieja fotografía de don Gael y doña Catalina el día de su boda. Era una imagen que don Carlos había conservado durante décadas, sin mencionar jamás su existencia. «Pensé que tal vez era importante para ti», añadió, evitando mirarla directamente a los ojos. Doña Catalina tomó el regalo con manos temblorosas, sorprendida por la delicadeza del gesto. Miró la fotografía por un momento, sintiendo una oleada de nostalgia. «Gracias», dijo finalmente con voz suave. «Significa mucho para mí». Don Carlos asintió, visiblemente conmovido. «Prometo que intentaré ser una mejor persona», murmuró, antes de alejarse, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, doña Catalina se sentó a la mesa de la cocina, sosteniendo el relicario de oro que contenía una imagen en miniatura de Nuestra Señora de Guadalupe. La abrió y vio grabada en su interior una inscripción que don Gael había hecho años atrás. «Siempre te cuidaré». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de recuerdos que nunca se desvanecerán. Miró hacia la ventana, donde el viento agitaba suavemente las cortinas. «Siempre cuidaste de mí», susurró, cerrando los ojos. Y por un breve momento, sintió como si él todavía estuviera allí, a su lado. La nueva casa de doña Catalina rápidamente comenzó a transformarse en un hogar. Aunque era más pequeña que su antigua residencia en el centro de Guanajuato, cada rincón parecía cobrar vida con los recuerdos y objetos que había traído consigo. El pequeño altar de Nuestra Señora de Guadalupe encontró su lugar en la sala, iluminado por velas que ella encendía todas las mañanas. Las paredes de adobe han sido reemplazadas por ladrillos claros, pero la calidez de los recuerdos aún impregna la habitación. El jardín se convirtió en el refugio de doña Catalina. Pasó horas cuidando las flores de cempasúchil, plantando hierbas aromáticas y hasta cultivando un pequeño huerto. Era como si, al tocar la tierra, pudiera conectarse con algo más, profundo, tal vez con sus raíces, tal vez con don Gael, cuya presencia parecía flotar suavemente sobre este lugar. «Estás convirtiendo esto en algo especial», comentó Emiliano una tarde, mientras ayudaba a su abuela a podar algunas plantas. Él observó su trabajo con admiración y notó cuán deliberados, casi rituales, eran sus movimientos. «Es importante tener raíces,
respondió sonriendo mientras se limpiaba la tierra de las manos. Incluso cuando todo parece perdido, las raíces nos mantienen firmes. Y ahora, con este jardín, siento que estoy creando nuevas raíces. Emiliano asintió pensativamente. Sabía que su abuela no solo hablaba del jardín, sino también de la vida que estaba construyendo allí. A pesar de todo lo que había pasado, encontraría maneras de seguir adelante, de encontrar belleza en las pequeñas cosas. Le inspiró, pero también le hizo reflexionar sobre su propia vida. Mientras tanto, don Carlos seguía intentando redimirse. Ya no era el hombre arrogante que había dejado a doña Catalina sin dudarlo. Ahora caminaba por las calles de Guanajuato con un peso invisible sobre sus hombros, cargando con la culpa de sus acciones. Decidió hacer pequeños gestos para compensar sus errores. Ayudó a personas mayores a llevar la compra, ofreció descuentos en el alquiler a familias en dificultades e incluso empezó a participar en una iglesia local, donde buscó orientación espiritual. Una mañana recibió una visita inesperada. Era Emiliano, quien apareció en su puerta con una expresión seria en el rostro. «Necesito hablar contigo», dijo el joven, entrando sin esperar invitación. Don Carlos tragó saliva, temiendo lo que vendría después. «Por supuesto, pasa», respondió señalando una silla en la habitación. Emiliano se sentó, pero no perdió tiempo en los trámites. «Vine aquí porque necesito entender algo», comenzó, mirando directamente a los ojos del dueño. «¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué escondiste ese joyero? Sabías cuánto estaba sufriendo mi abuela». Don Carlos bajó la cabeza, avergonzado. «Yo no sé cómo explicarlo», murmuró. «Al principio pensé que era solo un detalle insignificante, pero luego, una vez que vi cuánto estaba luchando, me asusté. Miedo a perder el control de la situación. Miedo de admitir que estaba equivocado». «El miedo no es excusa», respondió Emiliano con voz firme, «pero lo que me preocupa ahora es saber si realmente has cambiado, si estás dispuesto a ser una mejor persona o si esto es solo un arrepentimiento momentáneo». Don Carlos levantó la vista sorprendido por la franqueza del joven. «Quiero cambiar», dijo con voz sincera. «No puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar ser una mejor persona. Prometo que seguiré trabajando en ello». Emiliano lo miró fijamente durante unos segundos antes de asentir lentamente. «Eso espero», dijo finalmente, «porque mi abuela merece justicia y merece paz». De regreso a la nueva casa, doña Catalina estaba sentada en el jardín, contemplando el atardecer teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Emiliano la encontró allí y se sentó a su lado, en silencio por unos momentos. «Hoy hablé con don Carlos», dijo finalmente. Ella se volvió hacia él, sorprendida. «¿Y qué dijo?» «Dijo que quiere cambiar», respondió Emiliano vacilante. «Aún no confío completamente en él, pero creo que lo está intentando». Doña Catalina sonrió poniendo una mano sobre la de él. «La gente puede cambiar, hijo mío. A veces solo necesitan una oportunidad para demostrarlo». Él asintió pensativamente. Sabía que su abuela tenía razón, pero aún así le resultaba difícil dejar de lado su resentimiento. Sin embargo, cuando la miró, se dio cuenta de algo importante. El perdón no era solo un regalo para los demás, sino también para él mismo. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín bajo la suave luz de la luna, doña Catalina sintió una sensación de plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Se detuvo frente a un plantón de cempasúchil recién plantado y tocó sus delicadas hojas. «Estamos creciendo juntos», susurró, como si hablara tanto con la planta como con ella misma. «Raíces fuertes, nuevos comienzos». El viento soplaba, suavemente, llevando consigo el aroma de las flores y el eco lejano de una melodía que le parecía familiar. Era como si don Gael
todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. Los días comenzaron a alargarse en Guanajuato, y con ellos llegó una nueva rutina para doña Catalina. Su vida en la nueva casa fue más sencilla, pero también más rica en pequeñas alegrías. Pasaba las mañanas cuidando el jardín, preparando comidas tradicionales que llenaban el aire de aromas familiares, y por las noches se sentaba en el porche a contemplar las estrellas. Era como si cada gesto cotidiano llevara consigo un pedazo de don Gael. Su presencia parecía estar entrelazada en las cosas más simples. Una tarde, mientras organizaba unas cajas que aún no habían sido desempaquetar del todo, doña Catalina encontró algo inesperado. Una vieja cinta de casete. Se guardaba en un estuche desgastado, con la inscripción Gael Serenatas escrita a mano. Su corazón se aceleró mientras la abrazaba. Ella nunca supo que esta grabación existía. Emiliano llamó, su voz temblando de emoción. Cuando apareció su nieto, ella le mostró el hallazgo. ¿Crees que todavía funciona? Él sonrió intrigado. Averigüémoslo. Buscaron por toda la casa hasta encontrar una vieja grabadora que habían dejado los anteriores residentes. Con cuidado, Emiliano insertó la cinta y presionó el botón de reproducción. Durante unos segundos solo hubo silencio. Entonces empezó a sonar una suave melodía. Era don Gael cantando y tocando la guitarra. Su voz era profunda y llena de ternura, acompañada por el delicado sonido de las cuerdas. Doña Catalina se llevó las manos a la cara, sin poder contener las lágrimas. Cada nota parecía transportarla al pasado, a los momentos en que él le cantaba bajo la ventana de la vieja casa. Las canciones eran tradicionales serenatas, pero también hubo versiones de canciones que compuso especialmente para ella. «Lo recuerdo», susurró, señalando una de las pancartas. «Escribió esto después del nacimiento de mi primer hijo. Dijo que era para recordarme que yo era la mujer más fuerte que conocía». Emiliano miró a su abuela con ojos llorosos. Nunca antes había oído hablar de estas historias y al ver su emoción se dio cuenta de lo importante que había sido don Gael en su vida. No solo como marido, sino como compañero, amigo y protector. Mientras tanto, don Carlos seguía intentando reconstruir su reputación. Comenzó a visitar a familias que se habían visto afectadas por sus decisiones en el pasado, ofreciéndoles ayuda económica o simplemente escuchando sus problemas. Aunque muchos todavía lo veían con recelo, se dio cuenta de que los pequeños gestos podían marcar una gran diferencia. Una mañana recibió una carta inesperada. Pertenecía a una mujer llamada Rosa, que vivía en una de las casas que administraba. En la carta, ella le agradeció por reducir el alquiler durante un momento difícil y le contó cómo eso le había permitido mantener unida a su familia. Al final, escribió: «Gracias por demostrar que la gente puede cambiar». Don Carlos releyó la carta varias veces, sintiendo un nudo en la garganta. Fue la primera vez que alguien reconoció su esfuerzo y lo motivó aún más a seguir intentando ser una mejor persona. De regreso a casa de doña Catalina, el casete seguía sonando mientras ella y Emiliano hablaban del pasado. Contó historias que él nunca había escuchado, detalles de cómo conoció a don Gael, cómo él la conquistó con su música y cómo siempre la apoyó en los momentos difíciles. «Estuvo increíble», dijo Emiliano impresionado. «¿Por qué no has hablado tanto de él antes?» Ella sonrió pensativamente. «Supongo que me estaba guardando esos recuerdos para mí. Pero ahora me doy cuenta de que compartir estas historias es una forma de mantenerlo vivo, de honrar lo que él significó para mí». Emiliano asintió, entendiendo profundamente lo que quería decir. Se dio cuenta de que, aunque don Gael no estaba físicamente presente, su influencia aún moldeaba la vida de su abuela.
y, de alguna manera, la suya propia. Posteriormente, cuando la cinta llegó a su fin, doña Catalina la guardó cuidadosamente en el mismo lugar donde la había encontrado. Sabía que esas canciones eran un tesoro, una conexión directa con el hombre que amaba. Pero también sabía que el verdadero legado de don Gael no estaba en las joyas ni en las grabaciones, sino en el amor y los valores que dejó. Esa noche, mientras se disponía a dormir, volvió a abrir el relicario. En el interior, además de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, había una pequeña fotografía de don Gael. Lo tocó suavemente, sintiendo el peso de todos los recuerdos que llevaba. «Siempre estuviste aquí», susurró cerrando los ojos, «y siempre lo será». El viento soplaba suavemente por la ventana, como una respuesta silenciosa. Los días en el nuevo hogar de doña Catalina continuaron tranquilos, pero llenos de pequeños descubrimientos y momentos significativos. El jardín florecía, las plantas crecían vigorosamente y el aroma de las hierbas aromáticas se mezclaba con el suave sonido del viento que soplaba entre las montañas cercanas. Era como si la propia naturaleza conspira para ayudar a doña Catalina a reconstruir su vida. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, escuchó un golpe en la puerta. Sorprendido, fue a contestar el teléfono y encontró a dos mujeres paradas en el jardín, sosteniendo cestas de frutas y flores. Uno de ellos era mayor, de cabello gris y ojos amables. El otro, más joven, parecía tímido pero curioso. «¿Doña Catalina?», preguntó la mujer mayor sonriendo cálidamente. «Soy Rosa y ella es mi nieta Mariana. Vinimos a visitarla». Doña Catalina frunció el ceño por un momento, tratando de recordar dónde había escuchado ese nombre antes. Entonces recordó la carta que don Carlos mencionó recientemente, aquella en la que Rosa le agradece la reducción del alquiler. Ella sonrió y abrió la puerta para darles la bienvenida. «Pasen, pasen», dijo, haciéndoles señas para que entraran. Rosa y Mariana se sentaron a la mesa de la cocina, mientras doña Catalina servía café recién hecho y colocaba unas tortillas rellenas sobre la mesa. La conversación comenzó tímidamente, pero pronto cobró vida cuando Rosa comenzó a contar su historia. «Quería venir en persona para darles las gracias», dijo Rose, con las manos alrededor de su taza de café. «Lo que don Carlos hizo por mí fue más que solo reducir el alquiler. Fue una oportunidad de seguir luchando por mis nietos, y sé que tiene algo que ver contigo también, doña Catalina». Ella miró hacia arriba, sorprendida. «¿Conmigo?». Rosa asintió. «Sí, nos contó lo que te pasó y cómo eso le hizo repensar muchas cosas. Dijo que tu perdón lo conmovió profundamente. Por eso estamos aquí hoy, para agradecerle no solo a él, sino también a ti». Doña Catalina guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Rosa. Nunca había pensado que su gesto de perdón podría haber impactado a otras personas, además de a ella misma. Pero ahí estaba Rosa, demostrando que incluso las elecciones más íntimas pueden crear ondas que llegan a lugares inesperados. Mientras tanto, Emiliano seguía observando con admiración los cambios en su abuela. Notó que ella era más ligera, más conectada consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Sin embargo, aún llevaba dentro de sí una punzada de resentimiento contra don Carlos. Aunque entendía los esfuerzos del hombre por redimirse, a una parte de él todavía le resultaba difícil perdonar por completo. Una tarde, mientras ayudaba a doña Catalina a podar algunas plantas en el jardín, decidió hablar del tema. «Abuela, todavía no entiendo cómo puedes perdonar tan fácilmente», dijo con voz sincera. «No puedo evitar pensar en todo lo que hizo». Ella dejó
lo que estaba haciendo y lo miró con ternura. «Perdonar no es fácil, hijo mío», respondió. «Pero guardar rencor solo daña a quienes lo guardan. Elegí el perdón porque necesitaba seguir adelante, no por don Carlos, sino por mí mismo». Emiliano asintió, pero todavía parecía insatisfecho. «Aún así, te mintió. ¿Cómo se puede justificar eso?». Ella suspiró y se secó las manos antes de responder. «Nadie es perfecto, Emiliano. Ni tú, ni yo, ni don Carlos. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después de reconocerlos. Él está tratando de cambiar, y eso es lo que realmente cuenta». Más tarde esa semana, doña Catalina recibió otra visita inesperada. Era don Carlos, quien apareció en la puerta con un ramo de flores de cempasúchil. Parecía nervioso, pero decidido. «Lady Catalina», comenzó con la voz temblorosa. «Vine aquí para agradecerte nuevamente. Escuché que Rosa estaba aquí y, bueno, eso me mostró que mis acciones están comenzando a hacer una diferencia. Quiero que sepas que seguiré tratando de ser una mejor persona y espero que algún día podamos dejar atrás el pasado». Doña Catalina sonrió gentilmente aceptando las flores. «Ya ha dado el primer paso, don Carlos», dijo. «Eso es lo más importante». Él asintió, visiblemente conmovido. «Gracias», murmuró antes de irse. Esa noche, mientras caminaba por el jardín bajo la luz de la luna, doña Catalina sintió una profunda sensación de paz. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades que enfrentó, había encontrado formas de convertir el dolor en algo positivo. El perdón no solo te hará libre, sino que también afectará a otras vidas. Se detuvo frente a un plantón de cempasúchil recién plantado y tocó sus delicadas hojas. «Estamos creciendo juntos», susurró, como si hablara tanto con la planta como con ella misma. Raíces fuertes, nuevos comienzos. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. Los días en Guanajuato seguían pasando y la vida de doña Catalina parecía encontrar un ritmo más tranquilo. El jardín estaba en plena floración, con las flores de cempasúchil esparciendo su brillo dorado por el patio. Había creado una rutina que mezclaba trabajo en el jardín, reflexiones sobre el pasado y momentos preciosos con Emiliano. Era como si cada día trajera una nueva oportunidad de curación y crecimiento. Una mañana, mientras recogía unas hierbas aromáticas para preparar un té especial, Emiliano apareció en la cocina con una expresión emocionada en el rostro. «Abuela, tengo una idea», dijo, sentándose a la mesa. «¿Por qué no organizamos una pequeña reunión aquí? Algo sencillo, solo para reunir a las personas que han sido importantes para nosotros recientemente». Doña Catalina dejó lo que estaba haciendo y lo miró sorprendida. «¿Una reunión aquí?» «Sí», respondió con entusiasmo. «Podrían venir Rosa y Mariana, don Carlos también, incluso algunos vecinos nuevos. Sería una forma de celebrar todo lo que has construido aquí, abuela. Y quién sabe, tal vez ayude a fortalecer aún más los vínculos entre todos». Ella dudó por un momento pensando en la sugerencia. Si bien le gustaba la idea de reunir a personas que habían influido en su vida de diferentes maneras, también sentía cierta inquietud. Después de todo, muchas de estas conexiones surgieron en tiempos difíciles. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que era hora de abrir nuevamente las puertas de su hogar y de su corazón al mundo. «Está bien», dijo finalmente sonriendo. «Hagamos esto». En los días siguientes, Emiliano y doña Catalina comenzaron a planificar el encuentro. Ayudó a su abuela a limpiar la casa, decorar el porche con guirnaldas de flores y preparar
platos tradicionales que le trajeron recuerdos de su infancia. Mientras trabajaban juntos, se dio cuenta de cuánto los acercaba aún más este proyecto. Era como si estuvieran reconstruyendo no solo la casa, sino también los lazos familiares, que siempre habían sido tan importantes para ella. El día de la reunión, el jardín estaba impecable. Las mesas estaban cubiertas con manteles de colores, y el aroma de las comidas típicas se mezclaba con el aroma de las flores. Rosa y Mariana fueron las primeras en llegar, trayendo más flores y dulces caseros como regalo. Poco después, aparecieron algunos vecinos, seguidos por don Carlos, quien parecía nervioso pero decidido a participar. Cuando todos estuvieron reunidos, doña Catalina se levantó para hablar. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó con voz suave pero firme. «Esta casa es nueva, pero se está convirtiendo en un hogar gracias a las personas que me rodean. Ustedes han sido parte de este viaje, cada uno a su manera, y quería compartir eso con ustedes». Hubo un momento de silencio mientras todos absorbían sus palabras. Entonces Rosa se levantó para responder. «Doña Catalina, usted es quien nos inspira», dijo emocionada. «Tu fuerza y tu bondad nos muestran que incluso en tiempos difíciles podemos encontrar la luz. Eres un ejemplo para todos nosotros». Los demás estuvieron de acuerdo y la conversación fluyó con naturalidad. Se compartieron historias, las risas resonaron en el jardín e incluso don Carlos parecía más relajado. Contó algunas anécdotas divertidas de su juventud, haciendo reír a todos. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, lo aceptaran por lo que realmente era ahora y no lo juzgaran por lo que había hecho en el pasado. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Emiliano tomó su guitarra y comenzó a tocar algunas canciones tradicionales. Se había aprendido algunas de las serenatas que don Gael había grabado en casetes y ahora las rasgueaba con cuidado. Doña Catalina miraba a su nieto con lágrimas en los ojos, sintiendo como si don Gael estuviera allí, guiando las manos de Emiliano. «Te estás convirtiendo en un músico increíble», comentó emocionada cuando terminó una de las canciones. Él sonrió modestamente. «Aprendí de los mejores», respondió guiñándole un ojo. A medida que avanzaba la noche, don Carlos se acercó a doña Catalina con expresión seria en el rostro. «Lady Catalina», dijo vacilante, «quería pedirte algo. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, házmelo saber. Quiero seguir demostrando que he cambiado». Ella asintió, conmovida por su sinceridad. «Gracias, don Carlos. Sé que lo estás intentando. Eso es lo que importa». Sonrió, visiblemente aliviado, antes de regresar al grupo. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, doña Catalina se sentó en el balcón, contemplando el cielo estrellado. Emiliano se sentó a su lado, todavía sosteniendo la guitarra. «Fue una noche increíble, abuela», dijo sonriendo. Ella asintió pensativamente. «Sí, lo fue, pero ¿sabes qué me hizo más feliz? Ver cómo las personas pueden conectarse, incluso después de todo. La familia no se trata solo de sangre, Emiliano, también se trata de las personas que elegimos tener a nuestro lado». Él asintió, entendiendo profundamente lo que ella quería decir. «Y tienes mucha familia, abuela, más de lo que crees». Ella sonrió y puso una mano sobre la de él. «Sí, lo hago, y estoy agradecido por eso». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. Los días siguientes al encuentro trajeron a doña Catalina una nueva sensación de ligereza. Se dio cuenta de que al abrir las puertas de su casa a otras personas, también permitía que nuevas conexiones entraran en su vida. El jardín seguía floreciendo, pero ahora parecía aún más vibrante, como si reflejara la energía positiva que cultivaba en su interior.
Una mañana, mientras ordenaba algunos cajones de la cocina, doña Catalina encontró algo inesperado. Una vieja carta que don Gael le había escrito años antes. Estaba guardado en un sobre gastado, con su nombre escrito a mano. Ella frunció el ceño, sorprendida de no haberlo notado antes. «¿Qué es eso?», preguntó Emiliano, quien estaba sentado a la mesa tomando café. Ella sonrió, sosteniendo el sobre con suavidad. «Es una carta de tu abuelo», respondió. «Nunca lo he leído. Debe ser algo que él escribió y conservó». Curioso, Emiliano se acercó a ella mientras abría el sobre con cuidado. Dentro había una hoja de papel, amarillenta por el tiempo, cubierta con la elegante letra de don Gael. Doña Catalina respiró hondo antes de comenzar a leer en voz alta. «Mi querida Catalina, si estás leyendo esta carta, significa que el tiempo ha pasado más rápido de lo que imaginabas. Quiero que sepas que cada momento a tu lado fue un regalo. Siempre has sido mi fuerza, mi refugio seguro, mi inspiración. Sé que la vida no siempre será fácil, pero tengo fe en mi capacidad para afrontar cualquier desafío. Dejo estas palabras para recordarles algo importante. El futuro no es algo que simplemente nos sucede. Es algo que creamos con nuestras elecciones, nuestros sueños y nuestro amor. No tengas miedo de seguir adelante, incluso cuando el camino parezca incierto. Y recuerda siempre que estaré ahí para ti, aunque no pueda estar físicamente. Con todo mi amor, tu Gael». Doña Catalina bajó lentamente la carta, con los ojos llenos de lágrimas. Era como si don Gael le estuviera hablando directamente, ofreciéndole orientación cuando más la necesitaba. «¡Qué carta más bonita!», dijo Emiliano emocionado. Él realmente sabía cómo expresar sus sentimientos. Ella asintió y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, siempre lo sabía, pero lo que más me conmueve es la idea de crear el futuro con nuestras elecciones. Eso es exactamente lo que he estado tratando de hacer». En los días siguientes, doña Catalina empezó a pensar más profundamente en lo que significaba crear el futuro. Decidió que era hora de dar un paso más allá de su tranquila rutina y explorar nuevas posibilidades. Inspirada por las palabras de don Gael, comenzó a planificar algo especial: un proyecto de jardín comunitario. «Abuela, ¿en qué estás pensando?», preguntó Emiliano una tarde, mientras la veía dibujar bocetos en un cuaderno. «Quiero convertir este jardín en algo más grande», respondió emocionada. «Algo que nos beneficia no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. Pensé en organizar talleres de jardinería, compartir plantas y hierbas medicinales, incluso enseñar recetas tradicionales usando los ingredientes que cosechamos aquí. Sería una forma de conectar a las personas y celebrar nuestra cultura». Emiliano sonrió, impresionado por su visión. «Eso es increíble, abuela. Estoy segura de que a mucha gente le encantará participar». Mientras tanto, don Carlos seguía trabajando en su redención. Había comenzado a colaborar con una organización local que ayudaba a familias con dificultades financieras, brindándoles viviendas asequibles y apoyo emocional. Aunque todavía enfrenta momentos de duda, se dio cuenta de que cada pequeño gesto marcaba la diferencia. Una mañana recibió una visita inesperada. Rosa y Mariana aparecieron en su puerta con un regalo en la mano. Se trataba de un cuadro hecho a mano, decorado con flores secas y un mensaje escrito a mano. El cambio comienza con un solo paso. Don Carlos quedó profundamente conmovido. «Yo no sé qué decir», murmuró, sosteniendo el cuadro con cuidado. Rosa sonrió. «Ya han hecho mucho por nosotros. Esto es solo una muestra de cuánto apreciamos sus esfuerzos». Él asintió, visiblemente conmovido. «Gracias, eso significa más de lo que puedo expresar». De regreso a casa de doña Catalina,
Los preparativos para el proyecto comunitario estaban en pleno apogeo. Emiliano ayudó a su abuela a dar a conocer la iniciativa, hablando con los vecinos y repartiendo invitaciones. Pronto, la noticia se extendió por toda la región y muchas personas mostraron interés en participar. El día del primer encuentro, el jardín estaba lleno de vida. Había mesas preparadas con muestras de plantas, hierbas y recetas escritas a mano. Doña Catalina estuvo en el centro de todo, explicando con entusiasmo cómo se podía utilizar cada planta. Rosa y Mariana acudieron a ayudar, al igual que algunos vecinos que se habían hecho muy amigos. «Este lugar es mágico», comentó Rosa mientras observaba a las personas interactuar. «Has logrado crear algo realmente especial aquí, doña Catalina». Ella sonrió, sintiendo una profunda gratitud. «No hice esto solo. Todos ustedes son parte de esto». Al final del día, mientras todos se despedían, Emiliano se acercó a su abuela con una sonrisa orgullosa. «Estás cambiando el mundo, abuela», dijo en broma. Ella se rió, sacudiendo la cabeza. «No es el mundo entero, pero tal vez sea una pequeña parte de él». Él asintió seriamente. «Y a veces una pequeña parte es todo lo que se necesita para marcar la diferencia». Doña Catalina miró a su alrededor, observando el jardín iluminado por el atardecer. Se sintió agradecida por todo lo que había logrado y por todas las personas que estaban a su lado. «El futuro no es algo que nos sucede a nosotros», susurró para sí misma, repitiendo las palabras de don Gael. «Es algo que creamos». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. El proyecto comunitario de doña Catalina rápidamente se convirtió en más de lo que había imaginado. Lo que comenzó como una simple idea para compartir hierbas y recetas se ha convertido en un verdadero punto de encuentro para la gente de la región. Todos los sábados, el jardín se llenaba de risas, conversaciones y aprendizaje. Era como si ese espacio se hubiera convertido en un refugio, no solo para ella, sino para todos los que pasaban por allí. Doña Catalina se dedicó al proyecto con energías renovadas. Enseñó a la gente a plantar, cuidar plántulas y recolectar hierbas medicinales. Rosa y Mariana ayudaron a organizar los talleres, mientras Emiliano tocaba su guitarra para amenizar las reuniones. Incluso don Carlos se presentó algunas veces ofreciendo ayuda práctica y trayendo materiales para mejorar el espacio. «Estás creando algo muy especial aquí», comentó Rosa una mañana mientras ayudaba a doña Catalina a trasplantar unos plantones de albahaca. «La gente está empezando a ver este lugar como su hogar». Doña Catalina sonrió, observando el movimiento a su alrededor. Había niños corriendo entre las plantas, adultos intercambiando recetas y ancianos compartiendo historias. «Sí, eso es exactamente lo que quería», dijo. «Un lugar donde todos pueden sentirse bienvenidos». Mientras tanto, Emiliano comenzó a darse cuenta del impacto que el proyecto estaba teniendo no solo en la comunidad, sino también en él mismo. Siempre había sido una persona reservada, pero ahora se sentía más conectado con las personas que lo rodeaban. La música se convirtió en un puente hacia estas conexiones y le encantaba ver cómo sus canciones tocaban los corazones de los demás. Una tarde, mientras afinaba su guitarra antes de una actuación en el jardín, Mariana se le acercó. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella vacilante. «Por supuesto», respondió curioso. «¿Por qué decidiste aprender estas viejas canciones, las que compuso tu abuelo?». Pensó por un momento antes de responder. «Creo que fue una forma de conectarme con él y con mi abuela. Ella siempre habla de lo importante que él era para ella y yo quería entenderlo mejor. Además, hay algo especial en estas canciones.
Parecen tocar a la gente de una manera profunda. Mariana asintió, impresionada. Tienes mucho talento, dijo, sonriendo tímidamente antes de alejarse. Emiliano quedó pensativo luego de la conversación. Nunca había considerado que su música pudiera tener tanto significado para los demás. Esto lo motivó aún más a seguir explorando esta faceta artística. Don Carlos, a su vez, siguió intentando reconstruir su reputación. Se había involucrado más profundamente en el proyecto comunitario, aportando herramientas y materiales para mejorar el jardín. Aunque todavía enfrentaba miradas sospechosas de algunas personas, sabía que sus esfuerzos estaban siendo notados. Una mañana, mientras ayudaba a colocar una nueva cerca en el jardín, se le acercó un hombre mayor llamado Mateo. «Has estado haciendo un buen trabajo aquí», dijo Mateo asintiendo. «Está demostrando que puede ser alguien diferente». Don Carlos sonrió sorprendido por el cumplido. «Gracias, solo quiero compensar los errores del pasado». Mateo asintió seriamente. «Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después de reconocerlos. Sigan así». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de don Carlos. Se dio cuenta de que aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, estaba en el camino correcto. De regreso al jardín, doña Catalina observaba todo con una mezcla de gratitud y orgullo. Se dio cuenta de que el proyecto no se trataba solo de plantas o recetas, sino de conexión, de crear vínculos que trascienden generaciones y diferencias. «Abuela, ¿estás feliz?», preguntó Emiliano una tarde, mientras bebían limonada bajo la sombra de un árbol. Ella sonrió, tomándole la mano. «Más de lo que imaginas. Este lugar me recuerda que incluso cuando pensamos que lo hemos perdido todo, siempre hay algo que reconstruir. Y siempre hay personas dispuestas a ayudarnos en ese viaje». Él asintió, entendiendo profundamente lo que ella quería decir. «Lograste convertir algo difícil en algo hermoso». Miró a su alrededor y contempló el vibrante jardín lleno de vida. «No soy yo solo, somos todos nosotros». Esa noche, mientras caminaba por el jardín bajo la luz de la luna, doña Catalina sintió una profunda sensación de paz. Se detuvo frente a un plantón de cempasúchil recién plantado y tocó sus delicadas hojas. «Estamos creciendo juntos», susurró, como si hablara tanto con la planta como con ella misma. Raíces fuertes, nuevos comienzos. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. Con el paso de las semanas, el jardín de doña Catalina se convirtió en un símbolo de unidad para la comunidad. Los talleres y reuniones periódicas habían creado vínculos entre personas que antes apenas se conocían. Inspirada por el éxito del proyecto, decidió organizar algo más grande, un festival comunitario llamado Festival das Flores. La idea era celebrar no solo las plantas y hierbas medicinales, sino también la cultura, la música y los valores que las unen a todas. «Abuela, esto va a ser increíble», dijo Emiliano mientras ayudaba a su abuela a planificar el evento. Estaban sentados a la mesa de la cocina, rodeados de bocetos, listas y dibujos coloridos. «¿Pero estás seguro de que quieres hacer algo? ¿No tan grande?». Ella sonrió con confianza. «Sí, lo hago. Este jardín ya ha traído tanta alegría a tanta gente. Quiero compartirlo con más personas. Además, será una manera de honrar todo lo que hemos logrado hasta ahora». El festival estaba programado para el próximo fin de semana y toda la comunidad se movilizó para ayudar. Rosa y Mariana se encargaron de la decoración, llevando guirnaldas de flores y telas de colores. Don Carlos ofreció ayuda práctica, montando carpas y organizando el espacio. Incluso Mateo, que se había convertido en un amigo cercano, aportó
sus habilidades de carpintería para construir un pequeño escenario donde Emiliano pudiera tocar su guitarra. En los días previos al festival, el jardín estuvo en constante movimiento. Los niños corrieron entre las plantas, ayudando a recolectar flores y hierbas para los arreglos. Los adultos intercambian recetas e historias mientras preparan platos tradicionales para el evento. Era como si todos trabajaran en armonía, cada uno aportando algo único. Doña Catalina supervisó todo con una sonrisa en el rostro, pero también con un profundo sentimiento de gratitud. Se dio cuenta de que este festival no se trataba solo de celebración, sino de reconexión. De recordarle a la gente que incluso en tiempos difíciles siempre hay algo que celebrar. «Estás haciendo historia aquí», comentó Rosa una tarde mientras ayudaba a decorar el escenario. «La gente recordará este día durante mucho tiempo». Doña Catalina asintió emocionada. «Eso espero. Pero lo más importante es que recuerden lo bueno que es estar juntos». El día del festival, el jardín estaba irreconocible. Puestos coloridos exhiben flores, hierbas y artesanías locales. El aroma de la comida típica llenaba el aire, mezclados con el suave sonido de las risas y las conversaciones. Los niños jugaron entre las plantas, mientras los adultos admiraban las exhibiciones y participaban en los talleres. Cuando el sol empezaba a ponerse, Emiliano subió al escenario con su guitarra. Estaba nervioso, pero también emocionado. La multitud se reunió alrededor, ansiosa por escuchar sus canciones. Comenzó a tocar una de las serenatas que don Gael había compuesto para doña Catalina, y pronto la melodía encantó a todos. Había algo mágico en esa canción, algo que tocaba profundamente los corazones de quienes la escuchaban. Al finalizar la presentación hubo una explosión de aplausos. Emiliano sonrió mirando a su abuela en la primera fila. Tenía lágrimas en los ojos, pero su sonrisa era radiante. «Eso fue para ti, abuela», dijo, levantando la guitarra en un gesto de homenaje. La multitud volvió a aplaudir y doña Catalina se levantó para abrazarlo. «Hoy nos trajiste a tu abuelo», susurró emocionada. Mientras continuaba la fiesta, don Carlos se acercó a doña Catalina con una expresión seria en el rostro. «Lady Catalina, solo quería decirle gracias», dijo vacilante. «Este lugar, esta comunidad, me mostró que todavía hay esperanza para personas como yo». Ella sonrió suavemente y puso una mano sobre su hombro. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, don Carlos. Usted ha demostrado que está dispuesto a cambiar. Eso es lo que realmente importa». Él asintió, visiblemente conmovido, antes de regresar para ayudar con las tiendas. Al final del día, cuando la fiesta tocaba a su fin, todos se reunieron alrededor de una hoguera improvisada en el centro del jardín. Doña Catalina se levantó para hablar, sosteniendo en sus manos una flor de cempasúchil. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», dijo con voz suave pero firme. «Este jardín es más que un espacio físico. Es un símbolo de conexión, de amor y de esperanza. Y hoy vimos cómo estas cosas pueden florecer cuando estamos juntos». Hubo un momento de silencio mientras todos absorbían sus palabras. Entonces, alguien empezó a cantar una canción tradicional, y pronto todos se unieron. Sus voces resonaron durante la noche. Doña Catalina se sentó junto a Emiliano, mirando las llamas bailar en el fogón. Sintió una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Estamos creciendo juntos», susurró mirando las flores a su alrededor. «Raíces fuertes, nuevos comienzos». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella como en los viejos tiempos.
Los días posteriores al Festival de las Flores trajeron un nuevo sentido de propósito a doña Catalina. El evento había sido un éxito más allá de lo que ella había imaginado, y la comunidad parecía más unida que nunca. El jardín, ahora conocido como el Jardín de la Esperanza, se ha convertido en un lugar de encuentro habitual para personas de todas las edades. Era como si ese espacio se hubiera transformado en un símbolo vivo de resiliencia y amor. Pero para doña Catalina, algo todavía parecía incompleto. Aunque estaba rodeada de amigos y familiares, sintió que había más por hacer, algo que realmente honraría la memoria de don Gael y todo lo que él representaba. Una mañana, mientras ordenaba algunos cajones de la sala, encontró otra reliquia inesperada, una vieja libreta con la tapa de cuero desgastada. En su interior se encontraban notas detalladas de don Gael sobre sus composiciones musicales, poemas y reflexiones personales. Ella pasó las páginas con cuidado, maravillándome de la profundidad de sus pensamientos. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó Emiliano entrando a la habitación y notando su expresión emocional. «Es el cuaderno de tu abuelo», respondió ella con la voz entrecortada. «He escrito todo esto a lo largo de los años. Son canciones, poemas, incluso consejos para tiempos difíciles». Emiliano se acercó curioso. «Eso es increíble. Realmente era un hombre lleno de talentos». Ella asintió, sosteniendo el cuaderno con suavidad. «Sí, lo era, y creo que deberíamos compartir eso con los demás. Tal vez podamos crear algo especial con estas palabras y música». La idea empezó a tomar forma en la mente de doña Catalina. Decidió organizar una pequeña exposición en el jardín, donde pudieran exhibir el cuaderno de don Gael, junto con fotografías antiguas, cartas y otros recuerdos que había guardado a lo largo de los años. Sería una forma de celebrar su vida e inspirar a otras personas con sus enseñanzas. «Abuela, es una idea hermosa», dijo Emiliano cuando compartió el plan. «¿Pero estás seguro de que estás listo para abrir tantos recuerdos?». Ella sonrió, aunque había un brillo de lágrimas en sus ojos. «Sí, estoy listo. Ya no quiero guardarme estas cosas para mí. Quiero que todos sepan lo increíble que era». En los días siguientes, toda la comunidad se movilizó para ayudar. Rosa y Mariana se encargaron de organizar las fotografías y documentos, mientras don Carlos construía una pequeña estructura de madera para albergar la exposición. Emiliano, a su vez, comenzó a trabajar en las canciones del cuaderno, adaptándolas para futuras presentaciones. Mientras tanto, don Carlos seguía remitiéndose. Se había convertido en una figura constante en el jardín, ayudando en lo que fuera necesario. Aunque todavía enfrenté momentos de dudas, sabía que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras ayudaba a montar la estructura de la exposición, Mateo se le acercó. «Estás haciendo un buen trabajo aquí», dijo Mateo asintiendo. «La gente está empezando a confiar en ti otra vez». Don Carlos sonrió sorprendido por el cumplido. «Gracias. Solo quiero compensar los errores del pasado». Mateo asintió seriamente. «Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después de reconocerlos. Sigan así». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de don Carlos. Se dio cuenta de que aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, estaba en el camino correcto. El día de la exposición, el jardín estaba lleno de visitantes. Antiguas fotografías de don Gael y doña Catalina adornaban las improvisadas paredes, junto con cartas manuscritas y poesía. El cuaderno de notas de don Gael ocupaba un lugar destacado, protegido por un cristal, pero accesible a cualquiera que quisiera leer sus reflexiones. Doña Catalina se puso de pie para hablar al inicio del evento, sosteniendo en sus manos una flor de cempasúchil. «Hoy estamos aquí para celebrar la vida de don Gael», dijo con voz suave pero firme.
Él era mi compañero, mi amigo y mi inspiración, pero sobre todo era alguien que creía en el poder del amor, la música y la conexión humana. Espero que al ver estos recuerdos pueden sentir un poco de lo que él significó para mí. Hubo un momento de silencio mientras todos absorbía sus palabras. Luego, Emiliano subió al escenario improvisado y comenzó a tocar una de las canciones del cuaderno. La melodía era suave y llena de emoción, tocando profundamente los corazones de quienes la escuchaban. Al finalizar la presentación, hubo una explosión de aplausos. Doña Catalina se levantó para abrazarlo, con lágrimas en los ojos. «Hoy nos trajiste a tu abuelo», susurró emocionada. Más tarde, mientras observaba a la gente admirar las fotografías y leer las reflexiones de don Gael, doña Catalina sintió una profunda paz. Se dio cuenta de que al compartir esos recuerdos estaba creando algo duradero, un legado que trasciende generaciones. «Estamos creciendo juntos», susurró, mirando las flores a su alrededor. «Raíces fuertes, nuevos comienzos». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. Los días posteriores a la exposición de don Gael trajeron una nueva atmósfera al jardín y a la comunidad. El evento conmovió profundamente los corazones de todos, y las historias y canciones compartidas parecían haber creado un vínculo aún más fuerte entre las personas. Era como si el legado de don Gael hubiera plantado semillas de esperanza y unidad en cada corazón. Doña Catalina se sintió más ligera, como si por fin hubiera encontrado la manera de mantener viva la memoria de su marido. Pero también se dio cuenta de que este proceso no se trataba solo del pasado, se trataba del futuro. Inspirada por las reflexiones del cuaderno de don Gael, comenzó a pensar en formas de expandir el impacto del jardín más allá de las fronteras de 1900 Guanajuato. «Abuela, estás pensando en algo grande, ¿no?», preguntó Emiliano una tarde, mientras la veía dibujar bocetos en un cuaderno. Ella sonrió y sus ojos brillaron de entusiasmo. «Sí, lo soy. Quiero convertir este jardín en un modelo para otros lugares, algo que pueda inspirar a otras comunidades a crear sus propios espacios de conexión y crecimiento». Emiliano asintió, impresionado por su visión. «Eso es asombroso, pero ¿cómo empezamos?» «En pequeños pasos», respondió ella. «Podemos invitar a gente de otras ciudades a visitar el jardín, organizar talleres sobre jardinería y sostenibilidad, e incluso crear una red para intercambiar semillas y conocimientos. Es algo que puede crecer lentamente, pero con raíces fuertes». Mientras tanto, don Carlos continuaba su camino de redención. Se había convertido en una figura central en el jardín, ayudando en todo lo que fuera necesario. Aunque todavía enfrenté momentos de dudas, sabía que estaba en el camino correcto. Una mañana, mientras ayudaba a preparar el espacio para un nuevo taller, Rosa se le acercó. «Has hecho un trabajo increíble aquí», dijo sonriendo. «La gente está empezando a ver quién eres realmente ahora». Don Carlos asintió, conmovido por el reconocimiento. «Gracias. Solo quiero seguir demostrando que he cambiado». Rosa puso una mano suave sobre su hombro. «Ya lo has demostrado. Ahora es el momento de confiar en ti mismo». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de don Carlos. Se dio cuenta de que, aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, estaba aprendiendo a perdonarse a sí mismo, algo que doña Catalina les había enseñado a todos. De regreso al jardín, doña Catalina observaba todo con una mezcla de agradecimiento y orgullo. Se dio cuenta de que esta iniciativa no se trataba solo de plantas o recetas, sino de conexión, de crear vínculos que trascienden generaciones y diferencias. «Abuela, ¿estás feliz?»,
preguntó Emiliano una tarde mientras bebían limonada bajo la sombra de un árbol. Ella sonrió, tomándole la mano. Más de lo que imaginas. Este lugar me recuerda que incluso cuando pensamos que lo hemos perdido todo, siempre hay algo que reconstruir. Y siempre hay personas dispuestas a ayudarnos en ese viaje. Él asintió, entendiendo profundamente lo que ella quería decir. Lograste convertir algo difícil en algo hermoso. Miró a su alrededor y contempló el vibrante jardín lleno de vida. No soy yo solo. Somos todos nosotros. Esa noche, mientras caminaba por el jardín bajo la luz de la luna, doña Catalina sintió una profunda sensación de paz. Se detuvo frente a un plantón de cempasúchil recién plantado y tocó sus delicadas hojas. «Estamos creciendo juntos», susurró, como si hablara tanto con la planta como con ella misma. «Raíces fuertes, nuevos comienzos». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para doña Catalina y su comunidad. La idea de transformar el jardín en un modelo para otras ciudades comenzó a gestarse y pronto recibió invitaciones para compartir su experiencia en eventos regionales. Era como si las semillas que había plantado estuvieran germinando en un suelo fértil, extendiendo raíces por todas partes. «Abuela, te estás convirtiendo en una verdadera líder», comentó Emiliano una mañana, mientras ayudaba a su abuela a preparar una presentación para una reunión comunitaria en otra ciudad. «La gente está empezando a ver el poder de lo que has creado aquí». Ella sonrió modestamente. «No soy yo solo, hijo mío, es el trabajo de todos nosotros. Este jardín es solo un reflejo de lo que podemos hacer cuando nos unimos». El viaje al evento fue una experiencia emotiva. Doña Catalina habló de los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida, pero también de cómo eligió seguir delante con perdón, amor y determinación. Su historia conmovió profundamente el corazón de los asistentes, y muchos se acercaron a ella después de la charla para agradecerle por su ejemplo de resiliencia. «Ustedes me inspiraron a comenzar algo similar en mi propia comunidad», dijo una joven llamada Lucía, con los ojos brillantes de entusiasmo. «Quiero crear un espacio donde las personas puedan conectarse y crecer juntas». Doña Catalina le tomó las manos con ternura. «Así que ya has dado el primer paso. Recuerda que no importa cuán grande sea el proyecto, lo que importa es el impacto que tiene en las personas». Mientras tanto, don Carlos continuaba su transformación personal. Se había convertido en una figura respetada en la comunidad, alguien en quien la gente confiaba y admiraba. Una tarde, mientras ayudaba a construir una nueva área en el jardín, Mateo se le acercó. «Sabes que ya has demostrado tu valía aquí, ¿verdad?», preguntó Mateo sonriendo. «La gente confía en ti ahora». Don Carlos asintió conmovido. «Sí, lo sé, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Quiero seguir siendo una mejor persona». Mateo puso una mano en su hombro. «Ya lo eres. Ahora es el momento de confiar en este nuevo camino que estás tomando». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de don Carlos. Se dio cuenta de que, aunque todavía había momentos de duda, estaba aprendiendo a aceptar su camino de redención. De regreso al jardín, doña Catalina decidió organizar una pequeña ceremonia para celebrar todo lo logrado hasta el momento. Invitó a todos los que habían participado en el proyecto a lo largo de los meses, desde los primeros días hasta ese momento. El evento sería simple, pero lleno de significado. La noche de la ceremonia, el jardín estaba iluminado por faroles de colores y el aroma de las flores se mezclaba con el suave sonido de las risas y las conversaciones.
Doña Catalina se levantó para hablar, sosteniendo en sus manos una flor de cempasúchil. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», dijo con voz suave pero firme. «Este jardín es más que un espacio físico. Es un símbolo de conexión, de amor y de esperanza. Y hoy vimos cómo estas cosas pueden florecer cuando estamos juntos». Hubo un momento de silencio mientras todos absorbían sus palabras. Luego, Emiliano subió al improvisado escenario y comenzó a tocar una de las canciones compuestas por Don Gael. La melodía encantó a todos, y pronto la multitud se unió, cantando y celebrando. Al finalizar la presentación, hubo una explosión de aplausos. Doña Catalina se levantó para abrazarlo, con lágrimas en los ojos. «Hoy nos trajiste a tu abuelo», susurró, emocionada. Más tarde, mientras observaba a la gente bailar y reír, bajo las luces de los faroles, doña Catalina sintió un profundo sentimiento de gratitud. Se dio cuenta de que al abrir su corazón y compartir su historia, había tocado vidas de una manera que nunca había imaginado. «Estamos creciendo juntos», susurró, mirando las flores a su alrededor. «Raíces fuertes, nuevos comienzos». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si Don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra para ella, como en los viejos tiempos. El amanecer trajo una suave luz al jardín, pintando las flores de cempasúchil con vibrantes tonos dorados. Era como si la naturaleza estuviera celebrando el momento especial que doña Catalina había elegido para marcar el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en la vida de la comunidad. Esa mañana decidió hacer algo que llevaba planeando desde hacía mucho tiempo: plantar un árbol en el centro del jardín. No sería un árbol cualquiera, sino un plantón de jacarandá, un homenaje a Don Gael, quien siempre admiró estos árboles por su belleza y fuerza. La idea era que, así como el árbol de jacarandá crecería y se convertiría en una parte permanente del jardín, el legado de amor, perdón y unidad también continuaría floreciendo para las generaciones venideras. «Abuela, esto es hermoso», dijo Emiliano mientras ayudaba a su abuela a cavar el hoyo donde se plantaría la plántula. «Es como si fuera un símbolo de todo lo que has construido aquí». Ella sonrió, sosteniendo suavemente el pequeño retoño. «Sí, hijo mío, este árbol representa el futuro. Es algo que cuidaremos juntos y que seguirá creciendo incluso cuando yo ya no esté aquí». Él asintió, se movió. «Y te prometo que cuidaré de ella, abuela, y de todo lo que has creado aquí». Mientras plantaban el árbol, otros miembros de la comunidad comenzaron a llegar para ayudar. Rosa y Mariana trajeron agua y herramientas, mientras Mateo y don Carlos ayudaron a nivelar el terreno alrededor del retoño. Era como si todos quisieran participar de este momento simbólico, contribuyendo a algo que duraría muchos años. «Este árbol será un testimonio de todo lo que hemos logrado», dijo Rosa, sonriendo mientras observaba el trabajo del grupo. «Ella se fortalecerá, tal como nosotros crecimos juntos». Doña Catalina asintió sintiendo profunda gratitud. Se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de plantar un árbol, sino de celebrar la conexión entre las personas y el poder de crear algo duradero a partir de las dificultades. Más tarde, cuando se completó el trabajo, todos se reunieron alrededor del árbol recién plantado. Doña Catalina se levantó para hablar, sosteniendo en sus manos una flor de cempasúchil. «Hoy estamos aquí para plantar un árbol», comenzó con voz suave pero firme. «Pero este árbol es más que una simple planta. Es un símbolo de esperanza, crecimiento y unidad. Así como sus raíces se hunden profundamente en el suelo, nuestras conexiones seguirán creciendo y fortaleciéndose».
Hubo un momento de silencio mientras todos absorbían sus palabras. Luego, Emiliano tomó su guitarra y comenzó a tocar una de las canciones compuestas por Don Gael. La melodía era suave y llena de emoción, tocando profundamente los corazones de quienes la escuchaban. Al finalizar la presentación, hubo una explosión de aplausos. Doña Catalina se levantó para abrazarlo, con lágrimas en los ojos. «Hoy nos trajiste a tu abuelo», susurró emocionada. A medida que avanzaba el día, don Carlos se acercó a doña Catalina con expresión seria en el rostro. «Lady Catalina, solo quería decirle gracias», dijo vacilante. «Este lugar, esta comunidad, me mostró que todavía hay esperanza para personas como yo». Ella sonrió suavemente y puso una mano sobre su hombro. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, don Carlos. Usted ha demostrado que está dispuesto a cambiar. Eso es lo que realmente importa». Él asintió, visiblemente conmovido, antes de regresar para ayudar con las tiendas. Al final del día, cuando el sol empezaba a ponerse, doña Catalina se sentó junto al nuevo árbol, contemplando el cielo teñido de tonos dorados y rosados. Emiliano se sentó a su lado, todavía sosteniendo la guitarra. «Estamos creciendo. Y juntos», susurró mirando el retoño de jacarandá. «Raíces fuertes, nuevos comienzos». El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco lejano de una melodía familiar. Era como si don Gael todavía estuviera allí, tocando su guitarra, para ella, como en los viejos tiempos.